Buenas noches, televidentes. Bienvenidos al informativo Momento 24. Tenemos al gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, el doctor Manuel Alfonso González Cantor. Sí, a la fecha hemos aproximadamente colocado unas 425 dosis de biológico, que incluye la dosis de los funcionarios de salud de primera línea, que fue el primer paquete de vacunas que llegó, los adultos mayores de los asilos, y ya desde el jueves de la semana pasada estamos vacunando a la población en general mayor de 80 años. Entonces, pues necesitamos vacunar aproximadamente 600 adultos mayores adicionales para completar la primera meta, que corresponde a los usuarios de primera línea de salud y el total de la población mayor de 80 años que reside en el municipio de Honda. ¿Cómo se está realizando en el tema de los adultos mayores para el tema de la aplicación de la vacuna de Sinovac aquí en el hospital? ¿Cómo es esto? Inicialmente se estaba manejando la estrategia de la convocatoria, se ubicaba vía telefónica al paciente en mención y se citaba y se agendaba para colocarle su biológico en el hospital. Desafortunadamente, y ha sido un problema a nivel nacional, las bases de datos que nos han entregado las EPS han llegado con poca oportunidad y las mismas bases de datos se encuentran totalmente desactualizadas, lo que ha hecho que muchos de los usuarios que están ahí registrados, cuando nosotros los vamos a ubicar, ya no es su teléfono, la dirección ya no está, el usuario ha fallecido, el usuario ya no reside en el municipio, y eso ha limitado mucho el proceso de agendamiento para la vacunación. El día de hoy en la mañana tuvimos una reunión extraordinaria con el señor alcalde y con el equipo de salud para modificar la estrategia y tratar de mejorar el rendimiento en el proceso de vacunación. Entonces decidimos con el señor alcalde que vamos a hacer una apertura total del servicio de vacunación. ¿Qué quiere decir una apertura total? Que pues le estamos informando a toda la comunidad y estamos aprovechando este momento para decirle a todos los ciudadanos que residen en el municipio de Honda, que tengan más de 80 años y que no hayan sido vacunados a la fecha, que se pueden dirigir a las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Honda para que se presenten en unos puntos que estamos ubicando en las afueras del hospital, en las carpas del hospital, para que verifiquemos que estén incluidos en la página web del Ministerio Mi Vacuna y proceder a hacer la vacunación. Necesitamos que los usuarios vayan al hospital y en la medida de lo posible ir vacunando ese volumen de población durante el transcurso de la semana. Adicional al anterior, vamos a ir a los barrios, vamos a hacer 8 salidas en 8 barrios diferentes del municipio, empezando el día de mañana, de acuerdo a una programación que estamos articulando con la Secretaría de Salud Municipal. Ellos están haciendo unos barridos en los barrios a los que vamos a ir, están ubicando adultos mayores que estén pendientes de vacuna y sobre todo están detectando adultos mayores que por condiciones clínicas no se puedan desplazar y que nosotros tendremos que organizar la vacunación en su casa para que nosotros podamos proceder con esas vacunas en los barrios y en los sitios de residencia de los adultos mayores. ¿Qué es lo que esperamos con eso? Que con 2 frentes de vacunación, el del hospital, que es el más grande, y el de los barrios, que es la extramural, pues lograr de aquí al viernes máximo cumplir con el 100% de la vacunación de los pacientes mayores de 80 años, para que la próxima semana, en la medida que llegue nuevo lote de vacuna, podamos iniciar la vacunación del grupo etario de 70 a 80 años, o lo que determine el Ministerio de la Protección de acuerdo a los esquemas y a las prioridades que estén determinando. Hay vacunas que todavía no se han aplicado los primeros lotes y esas están relacionadas con condiciones particulares de los pacientes. Por ejemplo, pacientes que han recibido vacunas de hepatitis B, está contraindicada la vacunación hasta 90 días. Los pacientes o los funcionarios que han sufrido de COVID, hay que esperar hasta 90 días después del inicio de los síntomas para ya administrar el biológico. Eso ha pasado con muchos funcionarios de salud, tanto del hospital como de otras IPS. Algunos de nuestros especialistas que ingresan al hospital a trabajar en esta segunda quincena del mes, que van a ser vacunados en el transcurso de la semana, y pacientes que han decidido firmar el desistimiento y no han aceptado la vacunación, eso sobre todo en adultos mayores de 80 años. Referente a ese tema, pues quiero informarles a la comunidad, como para no crear falsas expectativas, que como médico
debido a mi experiencia como funcionario del área de salud y por lo que pues he tratado de mis muy humildes conocimientos, pues yo sí le sugiero a la comunidad que esté en las líneas de vacunación, que utilice el biológico. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? El objetivo de la vacunación es disminuir en más de un 95% el riesgo de la presencia de un COVID grave. Cuando hablamos de un COVID grave, es un COVID que comprometa órganos blancos, ya sea pulmón por sobre todo, cerebro, hígado, riñón, y que amerite atención hospitalaria o en condiciones más críticas, unidad de cuidados intermedios o intensivos y que pueda llevar a la muerte. No necesariamente la vacunación va a disminuir la presencia de COVID, porque al paciente le puede dar COVID asintomático o como un cuadro brical muy simple, pero sí va a disminuir la incidencia de complicaciones que puedan llevar a la muerte, y eso es lo importante de la vacunación. Por eso, por sobre todo los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo de infectarse y de que las comorbilidades los lleven a la muerte, deberían vacunarse. Por supuesto, yo entiendo que es una decisión autónoma de cada persona, de los familiares, muchas veces de los adultos mayores, pero yo sí les hago la sugerencia muy respetuosa de que en la medida de que estén en los listados accedamos al biológico que estamos aplicando, que con toda la tranquilidad pues van a tener en cuenta que los vamos a aplicar con la mayor seguridad, siguiendo todos los protocolos de atención y que teniendo la certeza de que el usuario va a recibir una dosis de Sinovac y que se va a repetir aproximadamente en 3 semanas. El resultado, hasta los que en este momento ya han recibido la vacuna, ¿cómo ha sido, doctor? Bien, no hemos tenido ningún evento adverso de los más de 400 dosis que hemos aplicado, a excepción de algunos, un par de pacientes que se vacunaron y tenían COVID asintomático, entonces se incrementaron un poquitico sus síntomas, pero sus síntomas generales, un poquitico de fiebre, malestar general, que implicó que les hiciéramos pruebas y que salieran positivas, pero pues no han presentado ninguna circunstancia particular, a excepción de algunos casos de dolor local, algunos casos de dolor de cabeza, pero nada de preocupar. No hemos tenido alteraciones hemodinámicas, no hemos tenido alteraciones del sistema de coagulación, no se han presentado reacciones alérgicas, no se han presentado ningún otro tipo de complicaciones inherentes al proceso de inmunización que requieran la atención médica. Doctor, en este momento, ¿en cuánto se han disminuido los casos de COVID que ustedes, qué me puede decir, materia de cifras, han venido atendiendo en el Hospital San Juan de Dios de Honda? Ya pasó el segundo pico de pandemia. En ese momento hemos tenido una disminución de casi el 80% de consulta en el servicio de urgencias de pacientes sintomáticos respiratorios, y la ocupación de la unidad de cuidados intensivos determina que de sus 8 camas, en este momento solo 2 camas están ocupadas por pacientes COVID que están conectados a ventilador. Pacientes que han sido hospitalizados ya con algunas días de anticipación y se mantienen en la unidad de cuidados intensivos porque pues no han podido ser desconectados del ventilador, todavía requieren la asistencia ventilatoria y esperamos que mejoren y que sus condiciones clínicas pues tiendan a mejorar, pero pues un paciente que ya está en COVID en una unidad de cuidados intensivos en general tiene un pronóstico reservado. Entonces, por supuesto, ha disminuido la incidencia de casos nuevos, ha disminuido la frecuencia de hospitalizaciones, pero pues el sistema de salud está alerta a lo que puede venir ahora, porque pues hemos notado que el usuario que se vacuna considera que la vacuna ya hace que haya que cambiar todas las medidas de distanciamiento social, el uso de tapabocas y eso nos puede complicar, porque si bien ese adulto podría tener la enfermedad, aunque pues con la vacuna no podía ser grave, ese adulto puede contaminar a otros que no han recibido la vacuna y que pueden ingresar a los servicios de urgencias con complicaciones respiratorias. Vale la pena recordar que si bien el grupo etario que tiene mayor riesgo de infectarse gravemente es el de los adultos mayores, eso no descarta que hayamos tenido pacientes aquí de 25 años, de 30 años, económicamente activos, saludables, sin comorbilidades, que han sufrido de episodios graves de la enfermedad que incluso los ha llevado a la muerte. Luego, todavía estamos en pandemia, todavía estamos en una situación de riesgo, hasta que no logremos la cobertura que aspira el ministerio de vacunar el 80% de la población. Estamos hablando de colocar más o menos más de 40 millones de vacunas. En ese momento nosotros ya podríamos decir que
que es el momento de cambiar algunas de las estrategias de distanciamiento social y el uso de tapabocas, y esa meta de 40 millones de vacunas yo creo que nosotros la vamos a cumplir por ahí a final de la presente vigencia. O sea que todavía nos queda el resto de este primer semestre y todo un segundo semestre con distanciamiento social, el uso de tapabocas y en proceso de vacunación por parte de las IPS y del Estado. Televidentes de las noticias, para este viernes estará llegando la Vuelta al Tolima a nuestra ciudad. En la tercera etapa, que es Honda Murillo, y ellos se van a quedar aquí, más alrededor de unas 600 personas entre los ciclistas y los que vienen, todo el equipo de ellos. ¿Cómo se está preparando la red hospitalaria para estar pendiente? Porque yo sé que eso también es una preocupación para la ciudadanía, pero sabemos que ellos también tienen medidas de bioseguridad. Se le van a practicar pruebas rápidas. ¿Qué se va a hacer frente a eso, doctor Manuel Alfonso González Cantor? No, la Federación Colombiana de Ciclismo ya implementó sus protocolos de atención para los deportistas y para sus acompañantes. Ellos tienen unos mecanismos que determinan que están haciendo pruebas permanentes para que ninguno de los atletas y ninguno de los ciclistas ni de sus acompañantes estén positivos. Implementan sus pruebas rápidas. Nosotros como entidad de salud pues estamos atentos, porque básicamente el evento va a ser el viernes, pero pues estaremos muy atentos a mirar el tema del público, esperamos el comportamiento del público, la utilización del tapabocas, el distanciamiento social en la salida de la etapa, todas esas circunstancias que nos van a ayudar para que después de 4 días del contacto pues no nos aparezcan aquí los sintomáticos respiratorios. Pero los protocolos de manejo de este grupo particular ya están definidos por la Federación Colombiana de Ciclismo y están debidamente implementados, avalados. Por eso fue que se les autorizó la realización del evento ciclístico. En relación a la Semana Santa, pues es el llamado que le hago a toda la comunidad de que en la medida de lo posible, antes de Semana Santa, tengamos vacunados el 100% de nuestra población adulta mayor. O sea, tenemos la esperanza y la expectativa que antes de que inicie la Semana Santa nosotros hayamos podido vacunar a la población mayor de 60 años. ¿Por qué a esta población en particular? Porque es la más vulnerable a hacer un COVID complicado. Entonces, si nosotros las tenemos debidamente vacunados, la probabilidad de la demanda de una cama de cuidado intermedio, de cuidado intensivo, de hospitalización de esa población va a disminuir ostensiblemente y eso va a hacer que disminuya la demanda de nuestros servicios de salud. Pero queda el resto de la población que todavía no va a estar vacunada para ese periodo, que es a la que hay que reiterarle la necesidad del uso permanente del tapabocas, el lavado de las manos, el distanciamiento social, para que después de Semana Santa, más o menos una semana después de Semana Santa, no estemos manejando el tercer pico nacional. Esperemos que no, probablemente van a haber algunos casos adicionales. Ya he visto en las noticias que se han presentado unas circunstancias en Santa Marta, ya el tema turístico se ha abierto en la costa Caribe, entonces pues eso genera casos nuevos. La idea es vacunarnos todos y sobre todo la población de mayor vulnerabilidad y seguir manteniendo todos los protocolos de manejo y de cuidado porque nos quedan varios meses de pandemia. Le agradezco a usted, doctor Manuel Alfonso González Cantor, también por haber tocado el tema de la Semana Santa, la Semana Mayor, porque es importante y recuerden, hay que cuidarnos, importante. Gracias por recibirnos y recuerde ustedes, no bajar la guardia. Doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, muy amable por haber estado con nosotros en las noticias. Por último, reiterarles, como siempre, a la comunidad, el no bajar la guardia. Sí, y por sobre todo, mayores de 80 años, las puertas de los hospitales están abiertas, por favor, acérquense al hospital, llamen al hospital, traten de ubicar, ya sea con sus familiares, el hecho de que ya estén en mi vacuna, y agenden su cita o vengan, que nosotros estamos en toda la disposición de vacunarlos. Con la debida oportunidad y abusando de tu confianza, pues haremos el listado de la programación de desplazamiento a los barrios del casco urbano de Honda, para que también los residentes de estos barrios mayores de 80 años pues puedan aprovechar y que los vacunemos allá, y por sobre todo para que le notifiquen a la Dirección Local de Salud las condiciones particulares de algunos adultos mayores que no se puedan mover, que no se puedan desplazar al hospital, para que nosotros procedamos a hacer la vacunación en casa. La idea es que esos adultos mayores que tienen algún tipo de restricción de movilidad
muy seria, pues nosotros les podamos colaborar aplicando el biológico en sus casas con toda la medida de seguridad. Entonces, muchas gracias y esperemos que podamos culminar durante esta semana la vacunación de esta población para seguir con los otros grupos etarios y poder finalmente terminar con la cadena de contagio.